Bienvenidos a TMT Conversaciones. Vamos a charlar ahora con Fernando Vilela, que es ingeniero agrónomo, director del programa sobre bioeconomía de la Facultad de Agronomía de la UBA. Fernando, ¿cómo va? Bien, muy bien, muchas gracias por esta oportunidad para hablar justamente de bioeconomía, ¿no? Que me parece que es central para el futuro de Argentina. Empecemos por el principio entonces. ¿Qué es la bioeconomía? La bioeconomía es el aprovechamiento de la biomasa, o sea, todos los tejidos que se producen en el campo, ya sean vegetales y animales, en un contexto de economía circular, donde se minimizan los impactos ambientales y sociales de los productos, y además se empiezan a obtener a partir de recursos naturales productos que hasta hoy provenían de las industrias de la química tradicional o de la petroquímica, y que hacia el futuro van a ser esenciales debido justamente al entorno de cambio climático en el cual estamos viviendo. Agregaste en tu definición otro concepto, economía circular. ¿Qué Sí. significa eso? La economía circular es, hasta hoy lo que teníamos era lo que se llama una economía lineal. Había un insumo, se generaba un producto, y ese producto generaba desperdicios que, bueno, formaban parte de lo que terminamos contaminando el ambiente, ¿cierto? Cuando estamos hablando de economía circular, lo que estamos hablando es de que eso que hasta hoy era un desecho pasa a ser un insumo que se agrega a una cadena de valor, transformándolo en un producto, ya sea de consumo, energía, etcétera, y que lo que termina pasando entonces es que hay un impacto mucho menor desde el punto de vista ambiental. Si te parece, puedo hacer un ejemplo concreto para entenderlo mejor. Digamos, suelo utilizar un caso, que es el caso de Las Chilcas, que es un establecimiento en el norte de la provincia de Córdoba, que producía tradicionalmente maíz y ganado. Ese maíz, cada 3 camiones, casi uno se lo llevaba al transporte y la logística hasta el puerto de Rosario. Hay que entender que Argentina es un jugador importante en el campo del maíz, pero que lamentablemente más del 63% de lo que producimos se exporta como grano sin agregado de valor. A diferencia de Brasil, que es en el 40%, o los Estados Unidos, que es el 17%. Bueno, entonces a partir de ese maíz, lo que se puede generar con una planta de una mini destilería de etanol es justamente etanol. O sea, esa transformación se produce por levaduras que atacan la parte de los azúcares del maíz y lo transforman en etanol y en un gas que es dióxido de carbono. Es decir, ese gas puede emplearse para las bebidas gaseosas, hasta hoy se obtenía a partir de la petroquímica. Y el etanol forma parte de las naftas. Cada vez que nosotros cargamos naftas, el 12% es etanol, la mitad proviene de maíz y la mitad proviene de caña de azúcar. Ahora, cuando vos haces ese proceso, lo que sigue es un residuo enriquecido en proteínas, que se llama burlanda. Esa burlanda es un alimento muy, muy importante para ganado vacuno, estabulado. En este establecimiento además tienen cerdos que alimentan con maíz y soja local. Esos animales generan estiércoles, esos estiércoles van a parar a una cámara de biogás, ¿sí? Y entonces se transforma en ese proceso de transformación de residuos a los que le agregan los residuos de la población cercana, residuos biológicos, ¿sí? Orgánicos, genera calor en el proceso de transformación, ese calor es el que hace funcionar la fábrica de etanol, y el gas conectado con un motor genera electricidad que se vende al sistema interconectado. Finalmente, el residuo que queda en la cámara del biogás es un biofertilizante de alta calidad que vuelve al campo. Entonces, antes tenías un proceso que su único producto era el maíz y había gente muy capacitada para producir maíz, pero ahora haces maíz, en lugar de vender ese maíz, vendes etanol, dióxido de carbono, carne vacuna, carne de cerdo, energía eléctrica, y te generas una parte de tus fertilizantes biológicos. Y no compras más energía y además les prestas un servicio a la población cercana retirando los productos orgánicos de sus residuos. Eso es economía circular, digamos, ese proceso en el cual cada uno de los eslabones se van encadenando con los otros, agregando valor y generando productos
cada vez más complejos y valiosos. Fernando, ¿y esta oportunidad para la Argentina de la bioeconomía es algo principalmente a desarrollar en la región pampeana o en la región centro, o a lo largo del territorio del país hay oportunidades para la bioeconomía? Mira, cuando uno recorre el territorio hay solo 3 cosas que son comunes a cualquier lugar que vos llegues, ¿no es cierto? Vos vas a encontrar actividades que tienen que ver con la fotosíntesis, con la generación de biomasa. Argentina es una gran plataforma de fotosíntesis, tenemos el triple de recursos biológicos que la media global, y tenés turismo o tenés industrias culturales conectadas. Digamos, no hay otras actividades que en cada rincón del país se obtengan, ¿cierto? Entonces, en cada una de esas situaciones hay productos que pueden formar parte de estas cadenas que estamos mencionando, ¿cierto? No solamente claramente la pampa húmeda, yo hice el caso del maíz, pero nosotros damos una diplomatura, que es un curso a distancia para gente que no tiene título universitario, del cual tenemos desde toda Sudamérica, ¿no es cierto? Pero en Argentina tenemos gente en la Patagonia que entonces están mirando cómo utilizar el descarte de la lana para hacer una construcción mucho más ecológica y amigable con el ambiente a partir de características que tienen que ver con la capacidad de aislamiento que tiene este producto. Otros trabajan en los desechos de las podas de las vides o la utilización de los carozos de las aceitunas, en Cuyo, ¿no? Estoy hablando de Mendoza, San Juan, estos lugares. Otros con qué ocurre con la caña de azúcar, con frutas. O sea, en cada situación vos tenés algo que podés hacer y transformar ese producto en algo mucho más valioso, o energía, que en muchos lugares lo que no tenés es una carencia de energía para agregar valor, porque no hay 2/3 partes del territorio de la provincia de Buenos Aires. Vos querés poner una planta industrial de cierta magnitud y no tenés tensión suficiente. Sin embargo, en esas zonas hay biomasas que podrían transformarse y generar esa energía que de otra manera no la tenés, ¿no es cierto? Pero también podés producir distintos tipos de productos sofisticados, que algunos provienen de la biotecnología, ¿no es cierto? Tenemos algunas empresas paradigmáticas en la Argentina que le han puesto genes a plantas para que produzcan enzimas, y esas enzimas, por ejemplo, para producir queso, ¿no es cierto? Hay una enzima, es la quimosina, que es la que contiene... en la industria tradicional antigua, digamos, la generación de queso era ponerle cuajo del ternero a la leche, ¿no es cierto? Eso precipita lo que después termina siendo el queso, y el suero queda separado, ¿no es cierto? Eso en forma más moderna es a través de una microbiología, ¿no? Hay unos OGM microbiológicos que se estaban usando. Bueno, ahora Argentina desarrolló y tiene patentes y se está vendiendo ya los productos en una planta que se llama cártamo, es capaz de generar esa enzima, y entonces se extrae de la semilla esa enzima, y bueno, esa enzima vale más o menos lo que vos podés sacar en una hectárea, vale 10 veces lo que vale el aceite que tiene esa misma planta, que también se vende como aceite, ¿no? Entonces, esas lógicas de agregar valor a partir de la fotosíntesis, y una fotosíntesis gerenciada, es importante. Hacia adelante, Argentina tiene, decíamos, una enorme oportunidad en la bioeconomía, porque cuando uno describe el sistema productivo de granos o de carnes de Argentina, las pocas mediciones que hay respecto de la huella ambiental, la huella de carbono, la huella hídrica, son muy, muy buenas, mucho mejores. Por ejemplo, Argentrigo hizo la huella del trigo y es 60% menor de carbono que la europea, o 30% mejor que la australiana, que es un sistema extensivo más parecido al nuestro. Algunos profesores de la facultad hicieron la huella hídrica de trigo, soja y maíz en pergamino durante algunos años, y de vuelta tenemos una huella hídrica mucho mejor, porque nuestro sistema de siembra directa te va generando estas ventajas que estamos mencionando. Y también recientemente el INTA y el INTI, para un frigorífico, hicieron un trabajo de huella ambiental de la carne en la fase de campo, en la fase industrial y en la fase de transporte por barco o por avión a Europa, a Estados Unidos o a China, que son mercados importantes. En todos los casos,
la huella dio valores menores que los de los competidores. Con lo cual, la exigencia de los consumidores globales de mayor cuidado con el ambiente, estamos en la mejor condición para aprovechar si y solo si hacemos una política en la cual haya mucho más esfuerzos de mediciones del estilo del que yo te estoy mencionando, ¿no es cierto? Entonces, si vos tenés un maíz que tiene muy baja huella de carbono y muy baja huella de agua, y lo transformás localmente en proteínas, esas proteínas van a tener menor huella porque el insumo con la cual se hicieron ya la tenía menor. ¿Se entiende el razonamiento? Entonces, todo esto hace que esa falta de agregación de valor que tenemos a nuestros productos, que somos grandes exportadores de alimentos para animales, o sea, Argentina, sus principales rubros de exportación, que son la soja, la harina de soja y el maíz, ningún humano lo consume en forma directa, lo consume después de que otros fabricaron las proteínas para las cuales está destinado. Entonces ahí si tuviéramos un sistema en el cual se promovieran las inversiones, donde no se desalentaran, etcétera, etcétera, podríamos generar entonces un producto de más valor agregado, más cercano al consumidor, con una menor huella ambiental que casi cualquiera del mundo. Y eso me parece que es un desafío interesante. Muchas veces parece que la dirigencia no lo ve, no lo entiende esta lógica, pero bueno, mi propuesta es que esto es así. Y hay una característica que me gustaría resaltar para marcar, porque te dije, el futuro de Argentina. Cuando yo mencionaba el caso de las Chilcas, es una empresa familiar, relativamente grande, pero es una empresa familiar. Hay otras parecidas que hacen cosas parecidas a escalas cooperativas, como ACA en Córdoba o Bio4, de empresas asociadas. O sea, es un formato, pero es un formato que tiene una dimensión local. O sea, la biomasa, dice Eduardo Trigo, viaja mal. Es costoso transportarla porque es relativamente... Transportar ese estiércol, si no tuvieras la planta de biogás cercana, ya no te resultaría. Y la burlanda lo mismo hacia el feedlot. Entonces, lo que tenés que hacer es el conocimiento que se le agrega a la biomasa viaja donde está la biomasa, no al revés como era tradicional. Con lo cual, si antes vos tenías el tractorista que cosechaba, etcétera, el maíz, esos siguen estando, pero le tenés que agregar gente que sepa de hacer etanol, capturar dióxido de carbono, la crianza de ganado, de vacuno, de cerdo, el biogás. Con lo cual la complejidad y los saberes que se requieren son mayores, pero además no es una única planta en el país, sino que es repetitiva esta tecnología. Puede haber muchos en distintos lugares haciendo lo mismo, y generando trabajo, arraigo y menor, generando divisas, y menor impacto ambiental y social. Fernando, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Saludo a toda la audiencia. Hablábamos con Fernando Vilela, ingeniero agrónomo, director del programa de bioeconomía de la Facultad de Agronomía de la UBA. Ya volvemos.